Finalmente se impulsó la acusación constitucional para destituir de su cargo al ministro y amigo cercano al presidente Boric, Giorgio Jackson. Todo esto en el contexto de los masivos casos de corrupción que se han dado vinculados al gobierno y al Frente Amplio, pero que se han extendido también a la centroizquierda y a Chile Vamos, donde se han entregado millonarios montos de dinero de nuestros impuestos a fundaciones afines a esos distintos partidos políticos. Y esto ha generado indignación en distintos sectores de la prensa, pero por un lado tenemos sectores como el de José Antonio Neme que están muy a favor de este tipo de propuestas, atacando duramente al gobierno, y una indignación bien fuerte del gobierno a través de Camila Vallejo, que acusó que todas estas acusaciones, todos estos ataques son sin sustento y lo único que hacen es dañar a la democracia, cuando ellos hicieron exactamente lo mismo en el gobierno anterior. No deja de ser curioso ese doble estándar. Todo eso lo vemos a continuación y cuál es la posibilidad de que esta acusación se apruebe. Tal como lo indicamos al inicio del programa, finalmente se presentó una acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson. Ahora, esto fue presentado por el Partido Republicano, que tal como mencionamos al inicio del programa, se basó en los masivos casos de corrupción que han habido a nivel nacional y por lo tanto que se busca destituir a Giorgio Jackson. Ahora hay que tomar en cuenta que esta institución lo único que lograría es que por unos años él no pueda utilizar cargos públicos, pero de todas maneras no sería raro verlo a él después asociado a una fundación o en otro tipo de cargo, tal vez internacional como la ONU. No es raro que se hayan para allá políticos a nivel nacional. Y lo único problema es que con toda la corrupción y abusos que se han dado, esto podríamos decir que incluso si se da es muy poco, porque no hay ninguna sanción penal, no hay cárcel, no hay nada. Simplemente se le saca el cargo político por unos años y de aquí al siguiente gobierno o subsiguiente podría volver a cargo si lo quisieran colocar en algo. Pero al menos es algo. Y ha generado bastante indignación por parte de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que dijo que esto iba en contra de la democracia y estaba dañando las conversaciones de temas más importantes. Nos preocupa la señal política que a esta altura se insiste en dar, una señal política que daña nuestras instituciones democráticas, que daña el diálogo político, que daña también nuestra sana convivencia democrática. Se está haciendo una práctica habitual por parte del Partido Republicano anunciar acusaciones constitucionales sin fundamento y luego improvisar sus argumentos en el camino. Esto no ha sido recurrente en la historia de nuestro país. Anunciar acusaciones y luego improvisar sus argumentos. Nos preocupa profundamente porque a través de estas reiteradas acusaciones constitucionales, y déjennos señalar que ya van 5 acusaciones constitucionales, 4 presentadas y rechazadas, una ahora recientemente anunciada, estamos hablando de que cada 3 meses se están presentando una acusación constitucional, más o menos. Así como vamos, terminaremos con alrededor de 16 acusaciones constitucionales contra ministros de Estado en un solo periodo de gobierno. Esto parece ser ya una práctica premeditada, una práctica habitual, que lo que finalmente hace y genera es descuidar las verdaderas preocupaciones de nuestros compatriotas. Es impedir que estemos conversando de los temas que realmente importan a la ciudadanía. Significa levantar permanentemente cortinas de humo para dejar de conversar de cómo aumentamos las pensiones en nuestro país, para dejar de conversar de cómo nos hacemos cargo de las personas que cuidan a otros, de cómo nos hacemos cargo de seguir enfrentando los problemas de la delincuencia y el narcotráfico, de cómo nos hacemos cargo incluso en enfrentar la agenda de probidad, de cómo nos hacemos cargo de mejorar la salud pública y acortar los tiempos de la lista de espera, de cómo nos hacemos cargo de encontrar los recursos que se requieren para financiar necesidades que en nuestro país son crecientes. Muy molesta, súper molesta la ministra, pero de todas maneras va a avanzar esto y ya está teniendo apoyo, donde vemos que ya Evópolis se sumó con también la UDI y Renovación Nacional, y asumiendo que estuvieran todos los votos de esos partidos más los republicanos, faltarían simplemente unos pocos votos de la centroizquierda para aprobarse que podrían estar, igual que de Pamela Giles. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando muchos de estos partidos dicen que dan su apoyo, no podemos asumir que todos van a votar igual, porque no es raro que tanto en la UDI como en Renovación Nacional o en Evópolis, si unos dicen una cosa, después hagan otra. Especialmente en la bolsa de gatos que es Renovación Nacional, que tienen de todo, porque dentro hay pinochetistas, gente anti-mercado, gente pro-mercado, social cristianos, más moralmente conservadores, más progresistas, más liberales. Entonces cuando tienes
grupo tan diverso, por decirlo de alguna manera, tan similar a la democracia cristiana en su momento, es difícil que todos esos votos podríamos decir que se hayan directo a lo que prometen. Probablemente va a haber descolgados y hay que estar muy atento en eso. Por eso tal vez los votos estén más al justo y dependan mucho de los votantes de centro izquierda. Pero como esto se da en un contexto de masiva corrupción, en donde cada vez surgen más casos y ha generado mucha indignación. Por ejemplo, recientemente se descubrió, y esto es más bien del día de ayer, que más de 300 millones de pesos se apropiaron indebidamente, o sea, se robaron en la Araucanía y que iban, se supone, subsidiados para dar clases de manicure en esa región. Maravillosos los subsidios, ¿no? Estoy seguro que la gente paga impuestos pensando que van a ir a subsidiar clases de manicure. Bueno, como ha habido tanto abuso, como ha habido tanto robo, ha generado también mucha indignación en la prensa. Y por eso, figuras como José Antonio Neme se han lanzado en contra del gobierno de Gabriel Boric y han apoyado que uno, o se explique por qué Jackson y otros ministros van a mantenerse en el cargo, o que por otro lado se les saque el cargo, porque de lo contrario dice que es como si estuviéramos viviendo con una monarquía. Y es por eso que los políticos, y eso lo venimos diciendo hace tiempo, se comportan como una casta, así como una nueva clase nobiliaria. ¿Qué diantres hacen estas fundaciones? Porque todo lo que tú me has dicho, si tú me dices, mira, aquí está la fundación que se suponía entregar cates clínico, o se supone tenía que levantar, no sé, digamos, un proyecto para llegar a un campamento y levantar casa, o colaborar con la salud o la educación. La naturaleza de los proyectos son de dudosa utilidad para la población. ¿Qué significa diagnóstico? ¿Qué es eso? El diagnóstico está como claro. Pero es que espérate, es que no podemos seguir con avalando estas pasa que tiene un nivel de subjetividad, por eso es... 300 millones para diagnóstico. O sea, si yo no supiera que se trata de Chile y tú me lees eso, yo digo, estos son fondos del Estado noruego probablemente, o sueco, o danés. Como si en Chile, digamos, sobrara la plata. Entonces, un gore, como del Biobío, parece que el Rodrigo Díaz no ha recorrido las poblaciones en torno a Concepción o Talcahuano. O sea, como que tiene 300 millones para allá, 300 para acá, oye, 300 para allá. Si lo que dijo Andrade el otro día en Chilevisión es súper grave. Y aquí yo lo vuelvo a repetir porque lo dije ayer, lo repito. Según Andrade, el Seremi de Vivienda lo llama por teléfono y le dice, oye, cabrón, tengo 400 millones, ¿no queréis venir a buscarlo aquí para un proyecto? Ahí te lo inventamos en el camino. Déjense de leceras, po. Se están riendo las personas. Y lo digo en serio, no me estoy indignando para la cámara. Pero lo diría así en cualquier parte si estuviéramos conversando. Creo, y lo dije en el noticiero y lo sostengo en este programa, que no me van a venir con explicaciones versallescas y no me las compro ni me las banco. Es que atribución del presidente, oye, por favor. O sea, los Luises cayeron en 1789 en Francia. Entonces sí, son atribuciones del presidente, pero el presidente tendrá que explicar por qué toma las decisiones que toma, pues. O sea, no me va a venir a decir el gobierno que en medio de un caso de corrupción como este, decide mantener a 2 o 3 ministros, o 3 o 4 ministros, o 5 ministros, y es porque el presidente se le ocurre encerrado en una oficina. Él debe explicarle al país por qué mantiene a sus ministros. O sea, podemos estar de acuerdo o no con su criterio. Está clarísimo. Podemos decir estamos de acuerdo con él o no estamos de acuerdo con él, pero en la sociedad, la opinión pública tiene derecho a saber cuál es el criterio del gobierno en la toma de decisiones. Porque estos no son los Luises, ni los Borbones, ni los Windsor, digamos. No estamos en una monarquía de origen divino. Entonces, yo comparto. Yo espero que el gobierno aclare cuál es su criterio. Sumamente indignado, pero es comprensible porque esto es un abuso sistemático, ¿no? Y además de cierta manera se puede entender esta molestia porque recordemos que cuando eran las presidenciales y el periodo del estallido, Neme era mucho más afín a sectores como el de Boric y los apoyó bastante. Con el tiempo, él empezó a cambiar de opinión. Ahora, sea esto por convicción o por conveniencia, solo el tiempo lo dirá. No es raro ver a otros periodistas como Julio César Rodríguez también darse esos cambios y vueltas de chaqueta. Y uno puede llegar a dudar muchas veces de la convicción de sus cambios. Pero de todas maneras, una opinión de todas maneras bastante positiva por parte de José Antonio Neme, que tiene toda la razón. Ahora, ante estas dudas que se generan todo esto, se muestra la necesidad también de hacer reformas más profundas que permitan a la ciudadanía, y no a un mundo político, sacar a
ministros, presidentes, etc. Porque ahora lo que vemos es que estamos dependiendo, y a nivel nacional viendo, a ver si es que se logra sacar a su cargo a Giorgio Jackson. Y dependerá del grupo pequeño de congresistas que como nobles deciden todas las cosas y nosotros observando un poco sin protección y un poco anonadados a ver cómo se resuelve esta situación. Pero por eso es necesario que haya un mecanismo de plebiscito revocatorio para que sean las mismas personas, la misma ciudadanía, las que puedan remover de su cargo a figuras de autoridad, ya sea a ministros, a senadores, diputados o el mismo presidente. Y yo creo que si hubiera un plebiscito revocatorio en contra de Boric, probablemente sería sacado de su cargo. Y ahí uno no podría dudar tampoco que sería la voluntad ciudadana, porque sería algo que se haría por votación popular. Ese debería ser el camino. Pero como es algo que podría amenazar, y de manera muy directa, los intereses de políticos de izquierda como de derecha, no lo proponen. No lo proponen. Han sido pocos los que hablan de eso. Una de las que está en el Congreso que lo ha dicho es Pamela Giles, pero es la excepción. Esto ni desde los republicanos a los comunistas ha sido muy apoyado, porque por más que se critiquen de un lado a otro, saben que la ciudadanía se les podría lanzar en contra en algún momento y no quieren que exista un mecanismo, un medio para que la población pueda controlar a los políticos. Mejor decir, nosotros podemos solucionarle esto, nosotros lo arreglamos, ustedes no se metan mucho porque nosotros los iluminados políticos, estos nobles de la nueva era, sabemos lo que es mejor. Ustedes no se preocupen, tranquilos, que nosotros nos encargamos y nosotros sabemos, ¿no? Bueno, de todas maneras esperemos que esta acusación constitucional se pueda aprobar. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta presentación de acusación constitucional que aparentemente tendría ya el apoyo del Partido Republicano, toda la centro derecha, o sea, Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, y sectores de centro izquierda? Hay posibilidades reales de que se aprueben, pero también podría haber unas volteretas de la centro derecha. ¿Creen que se puede aprobar o finalmente se caerá esta acusación constitucional igual como se cayó la del ministro Ávila por unos pocos votos descolgados de la derecha? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor KinLun124, que se volvió el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.